Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Si alguno no tuve tiempo de saludar en el entretiempo, es una alegría poder estar acá para compartir una vez más la palabra del Señor. Yo no sé si alguna vez escucharon esa frase, hoy ya hice la buena acción del día. ¿Escucharon esa frase? ¿Eh? ¿La dijeron alguna vez? Hoy ya hice la buena acción del día. Parece que el origen viene de los Boy Scouts o de los exploradores, los niños exploradores, que dentro de las propuestas de ese grupo era animar a los miembros a que por lo menos hicieran una buena cosa por alguien cada día. ¿Ah? Pero bueno, como somos nosotros, los seres humanos, siempre usamos las cosas al revés. Y en vez de aprovecharlo eh, como un incentivo para actuar bien hacia los otros, nos conformamos con haber hecho algo. Entonces, si le dejas el asiento a una persona en el ómnibus, ya hiciste tu buena acción del día, así que no necesitas hacer ninguna otra, porque la cuota ya está cumplida. Si le devolvés el cambio al del kiosco que te lo dio mal, ya está hecha la buena acción del día. Si ayudas a una persona mayor a cruzar la calle, ya está hecha la buena acción del día. Y le invertimos el objetivo a esto de hacer cosas de manera desinteresada por los otros. Y aunque suene como algo humorístico, a veces hay cosas que revelan lo profundo del corazón humano, porque eh, el altruismo o la solidaridad, la generosidad, no son emociones o actitudes que nos salgan naturalmente. Por lo menos como seres humanos caídos en el pecado, tendemos a hacer todo lo contrario, tendemos a ser personalistas, egoístas y ventajeros. Pero, pero la Biblia nos habla de la necesidad de hacer cosas buenas por los demás. Hace unos domingos que venimos tratando un tema que tiene que ver con nuestra responsabilidad como sacerdotes espirituales. ¿Se acuerdan que estuvimos pensando en que los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que un día conocimos a Jesús como Salvador personal, se nos describe en la Biblia como sacerdotes, ¿m? Usando un poco toda la figura y la liturgia del Antiguo Testamento, de aquellas personas que estaban encargadas de llevar adelante el culto a Dios. Y bueno, en todas las religiones hay alguna clase de sacerdocio en realidad, pero la Biblia dice que todos los que somos creyentes podemos ejercer esa función. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, podemos eh, ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Ya no son sacrificios como los que se hacían antes, que implicaban la muerte de alguna víctima, de algún animal o alguna otra cosa, sino que tiene que ver con la práctica de nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? La práctica de la vida cristiana. Y la vez anterior estuvimos mirando un sacrificio que la Biblia llama el sacrificio de alabanza. Estuvimos mirando en Hebreos capítulo 13, y les invito a buscar ahí porque el de hoy también está ahí cerquita. En Hebreos 13, versículo 15, dice que tenemos que ofrecer a Dios siempre sacrificios de labio que honren su nombre. Y habíamos estado pensando en que estos sacrificios de labio, esta es una actitud del corazón, como una respuesta del corazón agradecido a las obras de Dios, a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como consecuencia de eso, alabamos y proclamamos las bondades de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Tiene que ver con la canción, con alabar, con nuestra boca, pero no era lo único. No vamos a repetir todo eso, está grabado, así que lo pueden mirar si alguno no lo vio. Pero el que sigue está ahí en el versículo 16. Entonces vamos a leerlo los dos otra vez. En Hebreos 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Así que vamos a estar pensando en esto que dice el versículo 16, de hacer el bien y de la ayuda mutua, dice el escritor de esta carta, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y vamos a estar profundizando en el significado o tratar de entender qué quiere decir esto de las buenas obras o de hacer el bien y de la ayuda mutua.
Y para ponerle un nombre, una palabra que resuma las dos cosas, pensé en llamarlo un sacrificio o el sacrificio de la caridad. A veces nosotros cuando pensamos en caridad, pensamos en beneficencia, pensamos en dar una limosna, pero el significado real de la palabra caridad es mucho más profundo, ¿ah? Y tiene que ver con eh, una actitud solidaria y generosa, empática, ¿no? Que se pone en lugar del otro hacia el prójimo. Tiene que ver con la ayuda económica, como pensábamos, pero tiene que ver también con una actitud general de amabilidad, de mostrarse bueno hacia los demás. Y ustedes vieron que el versículo 16 arranca con la, la letra I, ¿no? Del idioma en gramática, miren lo que estuve buscando. En el gramática eso se llama conjunción coordinante copulativa. ¿Por qué? Porque sirve para unir dos ideas de la misma jerarquía, ¿no? Que están en la misma condición. Así que lo que está diciendo el escritor es que tanto el sacrificio de alabanza como el sacrificio de hacer el bien y como la ayuda mutua son de la misma categoría y todos son sacrificios espirituales que agradan a Dios. Podríamos considerarlos separados, pero para no hacerlo tan largo, vamos a pensar en estos dos juntos porque tienen este factor común, ¿no? Eh, el sentimiento de caridad, de amar al prójimo, ¿no? De mostrarse bueno, solidario, generoso con los demás. Y vamos a mirar, como tratamos de hacer siempre, tres cosas para que sea más o menos fácil de recordar. En primer lugar, vamos a estar mirando cuál es la esencia o cuál es el contenido, el significado de la caridad, de este sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. Podamos saber un poco los receptores o quiénes tienen que recibir esta bondad de parte nuestra y por último las consecuencias. Y vamos a empezar por ver esto. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el objetivo de hacer el bien y de la ayuda mutua? Y les invito a recordar un texto que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que capaz muchos lo podrían citar de memoria. Es un versículo que habla acerca de la salvación, ¿no? De la forma en que una persona puede alcanzar una buena relación con Dios. Y dice el apóstol Pablo acá escribiendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y parece un poco como un trabalenguas, ¿no? Pero es bastante claro en realidad lo que el apóstol quiere decir. Está colocando en su debido lugar las obras o las acciones, las cosas que como nosotros, como cristianos o como personas podemos hacer. Y Pablo dice que la salvación no se consigue por las obras, no se alcanza la salvación por las cosas que alguien pueda llegar a hacer para hacerse agradable a Dios. En otro pasaje, en Tito dice que Dios no nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No alcanza nada de lo que nosotros como seres humanos seamos capaces de hacer ni de ofrecer para que Dios nos mire con agrado. La salvación es exclusivamente por gracia mediante la fe. Es un don de Dios, un regalo que se obtiene solamente porque Dios lo quiere así. Cuando una persona confía en Jesús como Salvador personal, puede recibir de parte de Dios el perdón de pecados y la vida eterna basados en la obra de la cruz. El peso y la culpa de nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo y por eso podemos acceder a su perdón. No es que Dios dice, no pasa nada, está todo bien contigo, sino que nos perdona sobre la base del sacrificio de su Hijo. ¿Mm? El Señor murió en la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados por Él, ¿no? La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, pero en Jesús nosotros tenemos perdón y vida eterna si es que hemos creído en Él como Salvador personal. Pero la consecuencia de un cambio de relación con Dios, de alcanzar la salvación, exige una nueva conducta, ¿eh? Por eso dice acá el apóstol Pablo que no somos salvos por medio de las obras, pero sí
hay obras preparadas para que los que son salvos caminen o anden en ellas. ¿Mm? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Las obras no son el, eh, la causa de la salvación, sino el efecto de la salvación. No es que alcanzamos la salvación por lo que hacemos, pero sí la salvación se muestra o se exhibe este cambio de vida a través de la forma en cómo nos conducimos, ¿no? Dice en otro pasaje muy conocido, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Eh? ¿Y a qué se refiere eso? Porque uno cree en Jesús como Salvador personal y la cara no le cambia, la estatura no le cambia, el cuerpo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es algo interior, ¿no? Cambia nuestro corazón, somos hechos una nueva creación, pero también debería empezar a cambiar la manera en cómo nos conducimos, en cuál es nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos. Y las obras, esto que menciona Efesios capítulo 2 y lo que dice el escritor de Hebreos, el hacer el bien, tiene que ver con una nueva forma de vida, con una forma de vida que sea coherente con la fe en Cristo. Dice Pablo en Efesios que los que hemos creído en Cristo estamos llamados a andar de una manera diferente. Ya no tenemos que hacer las mismas cosas que hacíamos cuando no conocíamos al Señor, ¿no? La sociedad, el mundo en que vivimos tiene un destino y camina con un destino hacia la condenación. Ahora nosotros que hemos creído tenemos que tener una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de hablar que sea diferente, que sea coherente con nuestro llamamiento celestial. Así que este es el objetivo. Las buenas obras, el hacer el bien, tienen que ser el resultado natural de nuestra fe, ¿no? Entonces, hacer el bien no es cumplir con una lista de tareas que vamos tachando, no es un asunto de religiosidad exterior, sino que tiene que ver con conducirnos de la manera en que Dios quiere, en que podamos ser imitadores de Jesús o imitadores de Dios, como también dice en la Escritura. Otro texto les leo, o leamos juntos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, pleno sermón del monte, del cual estábamos cantando una canción recién. Pero Jesús dice acá, oíste que fue dicho, Mateo 5:43, no sé si dije el versículo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. El Señor Jesús, en esta parte del sermón, está contrastando la forma en que enseñaban los maestros religiosos de su tiempo, los fariseos y los escribas, y tratando de dar la perspectiva del verdadero sentido de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba escrito en el Levítico. Era un mandamiento que Dios había dado ya. Pero la otra parte, aborrecerás a tu enemigo, no está en ningún lugar del Antiguo Testamento. Era una interpretación, o más bien un agregado que los religiosos habían hecho, ¿eh? Como una forma de tratar de marcar una separación entre el pueblo de Dios y los demás. Nunca Dios dijo que había que odiar a los enemigos, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, pero eso era lo que los israelitas del tiempo de Jesús escuchaban como una enseñanza de la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, eso no es así. Y no solamente rechaza esa idea, sino que eleva el estándar del amor, a algo completamente radical. Yo les digo, no solamente amen a los enemigos, sino también amen a los enemigos. Amen a todos, a tu prójimo como a ti mismo. Y dice acá, para bajarlo bien a tierra y no dejar solo la idea ahí en una cuestión retórica, ¿no? Muy, muy volada, ¿qué cosas se pueden hacer para demostrar el amor hacia los demás? Dice Jesús, bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te aborrecen, a los que te desean el mal o a los que te hacen mal, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ayer tuvimos una reunión de oración de jóvenes de varias iglesias y el hermano que nos compartía la palabra, que trabaja en un ministerio que
que sirve a personas perseguidas en otros lugares del mundo, mencionaba este pasaje, ¿no? Y qué fácil resulta leerlo, pero qué difícil que es hacerlo, ¿no? Eh, Implica una visión que tiene que ver con ser como Dios. Jesús dice que este desafío tiene que ver con ser como Dios, ser buenos como Dios es bueno. Cantamos una canción que decía, Dios es bueno, y Dios muestra su bondad incondicional, dice acá, haciendo salir el sol sobre malos y buenos y haciendo llover, como está lloviendo ahora me parece, sobre justos e injustos. Dios no hace diferencia en la forma en cómo muestra su bondad hacia las personas. Él extiende su gracia y su misericordia sobre todos. Y nosotros, si queremos ser hijos de Dios, es decir, ser como Él, tenemos que actuar o tratar de actuar de la misma manera. Así que el desafío no es hacer cosas buenas por los demás, sino ser buenos, ser buenos. La bondad tiene que ver con una vida de integridad y de justicia, de un trato correcto hacia los otros. Hay otra palabra relacionada que es la benignidad, ¿no? Que tiene que ver también con la amabilidad, con la gentileza, con el trato cordial con otras personas. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr para poder ofrecer este sacrificio de hacer el bien que agrada a Dios, mostrar bondad hacia los demás. El Señor Jesús pronunció la famosa regla de oro, ¿no? No sé si alguno la habrá escuchado alguna vez. Los escribas, los fariseos decían ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa era una ley que se había dado en el Antiguo Testamento, pero tenía un objetivo muy concreto, que era tratar de limitar la venganza, cosa que una pelea por lo que sé, una pelota que rompió un vidrio no se transformará en prender fuego a una casa o en alguien muerto. Así, había que restituir el daño. Si vos dañabas a una persona, le hacías algún perjuicio o no. La ley mandaba que pagaras el daño, que empataras las cosas. En ningún momento era una orden a la venganza. No era que si a vos te habían hecho un daño necesariamente tenías que responder de la misma forma. Era una forma de limitar eso. Pero como así decía al principio, todo lo agarramos para lo que nos conviene. Y Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Otras personas, en un exceso de generosidad, dicen, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Escucharon eso? Dice, esa es la regla de oro. No es esa la regla de oro, ¿no? Jesús, cuando habló de la forma en cómo nosotros tenemos que actuar, dice así, miren, Mateo 7:12. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Y noten la diferencia entre decir no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti y decir traten a los demás como quieran ser tratados, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente es una conducta reactiva, ¿sí? Alguien nos hace algo y nosotros respondemos de la misma manera. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, es una actitud pasiva. Yo no hago nada, nadie me molesta, yo no molesto a nadie, así que estamos ahí, cada uno en su lugar. Ahora Jesús dice, vos tenés que ser proactivo, tenés que tomar la iniciativa de tratar a los demás de la manera en que te gustaría que te traten, en tratar a los demás en la forma en que Dios trata a los otros, en cómo Dios los mira. Hay un montón de pasajes en la Biblia que nos habla de la forma en cómo nosotros tenemos que tratar a los demás. Le voy a leer algunos rápidamente. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 25, 35 y 36. Y eso está hablando en la boca de una persona, de un rey, una parábola, pero recoge algunas buenas obras que podemos hacer. Y dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, ¿no? Y está reconociendo esas actitudes de bondad hacia personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad.
Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Otro versículo, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Primera Tesalonicenses 5:14. Dice Pablo acá, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tito 2:7, dice Pablo escribiéndole a este hermano, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, serenidad. En Hebreos 13, al principio de este capítulo que estamos leyendo, dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros estuvieras en el cuerpo. Otro más, Santiago 1:27. Dice el escritor Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Son algunos textos que hablan de que tenemos que mostrar bondad y algunas cuestiones prácticas en las que podemos hacer eso, ¿no? Hay muchas más y uno puede pensar, no hay una limitación. Ser bueno, mostrar justicia, ayudar al otro, estar cerca, ¿no? Y decíamos esto, las buenas obras, ¿no? El hacer el bien es la expresión visible de nuestra fe. Todos los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, tenemos que hacer buenas obras o andar en estas obras, ¿eh? No son cosas que hay que estar haciendo para que otros vean que somos buenos, sino que tenemos que ser buenos, ¿eh? Tenemos que vivir como Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20 que lo que ahora vivimos en la carne o en el cuerpo, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios que nos amó y dio su vida por nosotros. Así que tenemos que marcar una diferencia con la forma de vida que teníamos antes y las que quizás tengan las personas a nuestro alrededor. No ser una persona orgullosa, personalista, agresiva, no ser una persona rencorosa, envidiosa o vengativa, no ser alguien que está constantemente maldiciendo, murmurando, engañando a otros, sino alguien que es todo lo contrario, que es bueno. Efesios 4:31 dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y otra vez este concepto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un desafío de hacer el bien a otros, de ser bueno con los demás. Mostrar una actitud de gentileza, de amabilidad, de justicia para con el prójimo. El otro aspecto que mencionábamos, porque dice el escritor de Hebreos, de el hacer el bien y de la ayuda mutua. Este otro aspecto de la ayuda mutua tiene más que ver con la comunión práctica desde la ayuda económica, ¿no? Compartir lo que uno tiene con el necesitado. Es mostrar un compañerismo a través de disponer de los bienes materiales que Dios nos ha dado. Cuando vimos el comienzo de la iglesia, los primeros cristianos tenían esta actitud. Podemos leer si quieren, y en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 46. Ahí se describe cómo era la vida comunitaria de los primeros creyentes, los primeros que se habían convertido en el discurso de Pedro, y unos pocos días después ahí era una multitud de gente que se había salvado, que había creído en Cristo como Salvador, y tenían una vida bien diferente de lo que los demás, que llamaba la atención y que impactaba para bien en las personas que los veían. Y dice
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y lo repartían según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Un tiempo muy especial de la iglesia, en un contexto muy particular también, pero es destacable la actitud de generosidad de los hermanos en aquel momento. Ninguno decía, esto es mío, no lo puedo compartir. Todos tenían un corazón generoso, un corazón abierto, dispuesto a mirar quién estaba necesitando y de qué forma se podía ayudar. Hace poco estuve hablando de ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, en otras cosas, ¿no? La Biblia nos llama a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Una de esas cosas son los bienes. Y ahí estuvimos pensando algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en esto de poder compartir con el necesitado y en general con la administración de los bienes. Un aspecto puntual que es sumamente importante tiene que ver con la prioridad de las cosas eternas por encima de las cosas materiales. Empezamos cantando esa canción que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Esto es una prioridad clara en la Escritura. Los que hemos creído en Jesús como Salvador personal, sabemos que lo más importante para nosotros no tiene que ser hacer tesoros en la tierra que están expuestos a todo tipo de formas de que se destruyan, ¿no? Al robo, a la desvalorización, a cualquier cosa, ¿no? Sino que nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios, tiene que estar puesta en las cosas de arriba, dice otro pasaje. Lo que es material e invisible es pasajero, lo que es espiritual e invisible es eterno, ¿no? Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos y ahí tenemos que enfocar nuestra mirada. No quiere decir que esté mal tener dinero, el dinero no es malo en sí mismo, no quiere quiere decir que esté mal tener o aspirar a una buena posición económica, pero sí que tenemos que tener claro el orden de las cosas. Primero es el reino de Dios, primero es tratar de agradar a Dios y después viene todo lo demás. Ese es un punto importante. Pero también esto otro que mencionábamos recién, la preferencia por compartir antes que por consumir o acumular, ¿eh? Eh, el problema, decía, no es el dinero. Dice Pablo que el problema es el amor al dinero. Ese deseo ambicioso por tener cada vez más es lo que daña el corazón. Y lo que dice la Biblia hace que muchas personas se aparten de la fe. A veces no necesita uno tener mucho dinero para apartarse de la fe y ser traspasado de muchos dolores. Solo se necesita que la cabeza de uno esté completamente atrás de las cosas materiales. Entonces, cuidemos de que nuestra perspectiva no sea solamente el dinero, ni sea solamente yo o acumular para mí. Dice en Efesios capítulo 4 que tenemos que trabajar para el sustento de la familia, ¿no? Haciendo con nuestras manos lo que es bueno, pero también para compartir con el que padece necesidad. En 1 Timoteo 6, Pablo les pide a los ricos de este mundo, ¿no? A los que son ricos económicamente, a que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, dice, sino en Dios, que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, siendo dadivosos y generosos. En Santiago se nos amonesta a no pretender cubrir las necesidades de los demás con buenos deseos. No era decir a una persona que vemos que necesita alimento o abrigo, que se abrigue y que coma, porque eso ya sabe que lo tiene que hacer. Pero si no tiene lo necesario, no puede. ¿Mm?
tenemos que ser prácticos. Y Juan también nos recuerda que no tenemos que cerrar nuestro corazón frente a la necesidad del prójimo, ¿no? Si uno tiene bienes y ve a su hermano padecer necesidad y no hace nada y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si es insensible a una necesidad concreta que puede solucionar. Tenemos que mostrar un amor real de manera práctica y oportuna, dice Juan. Amar de hecho y amar de manera auténtica o verdadera. Y otra tercera cosa que es importante con respecto a ayudar al prójimo es esto de no alentar conductas que puedan ser perjudiciales. Es interesante que la Biblia, cuando reglamenta, por decir alguna palabra, la ayuda social de la iglesia, especifica que se tiene que ayudar a las personas que realmente tienen una necesidad. Miren, los recursos siempre son escasos y las necesidades suelen ser infinitas. Entonces, es muy importante, es un requisito de la administración sana, que los recursos lleguen a los que tienen que llegar. Y Pablo dice que en la lista de viudas, ¿no?, de personas que estaban en vulnerabilidad para recibir ayuda social, estén las personas que realmente lo necesitan. Es decir, aquellas viudas que realmente no tienen otra forma de sustento que ser ayudadas por la iglesia. Si tienen ayuda de parte de su familia, bueno, ahí hay una fuente o unas personas que son cristianos y que tendrían que responder por esa persona que necesita. Pero también la Biblia dice que no tenemos que alentar la conducta de las personas que no trabajan porque no quieren, ¿no? Y ahí, en la carta de Tesalonicenses, Pablo le dice a los hermanos que no alienten a esos espiritualoides que estaban esperando al Señor con tanto afán que no querían trabajar, porque decían, el Señor ya viene, ¿para qué me voy a poner a trabajar? Pero se aprovechaban de la generosidad de otros hermanos que también estaban esperando al Señor, pero que trabajaban como dice la Biblia. Entonces no es que uno no puede ayudar a una persona que temporalmente no tiene trabajo porque ahí no consiguió o porque por alguna razón de enfermedad no tiene acceso a un laburo, sino de no alentar una conducta de vagancia porque es perjudicial. ¿Mm? Pero hay otra cosa más, que también es un perjuicio, no para el que recibe, pero sí puede ser un perjuicio para los que ayudan, ¿no? Y en el Sermón del Monte Jesús también decía que tenemos que cuidarnos de la forma en cómo ayudamos al otro, ¿no? Cuando des limosna, decía Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hemos escuchado esa expresión muchas veces. Jesús lo que estaba tratando de decir es que no usemos la piedad, la generosidad, la caridad como una forma de exhibir nuestra espiritualidad. Si vamos a ayudar a alguien, vamos a hacerlo de una manera discreta. No es que si alguien se entera de que le dio una ayuda a otra persona, va a caer un rayo. Es decir, no estés haciendo publicidad, porque los fariseos del tiempo de Jesús hacían eso, venían con un trompetero ahí y decían, miren acá, voy a dar una ayuda, ¿no? Eso no, tenemos que hacer bien a otros, pero de una manera criteriosa, de una manera tranquila, discreta. Hay un matrimonio de creyentes que quiso hacer esto otro, quiso usar su generosidad como una especie de pancarta para su propia espiritualidad y les fue muy mal. Ahí en Hechos capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira, que, como leímos, todos vendían bienes para poder ayudar a los necesitados, ellos también. Pero en vez de dar todo, el resultado de la venta de una propiedad, dieron una parte y dijeron, dimos todo. Y no tenía sentido eso. Pedro le dice, bueno, pero ustedes vendieron la propiedad. Si querían dar la mitad, daban la mitad, estaba todo bien. Pero quisieron aparentar, ¿eh? Así que cuidémonos de eso. El objetivo de ayudar al otro es ser generosos, compartir con el que padece necesidad y no usar eso como una forma de mostrar a otros qué generosos o qué buenos que somos. Hacer el bien tiene que ver con una conducta buena, ¿no? Con ser íntegros, con ser justos, con ser amables y generosos también con las personas que están a nuestro alrededor y que padecen una necesidad. Ese es el contenido, la esencia de la caridad. Ahora, ¿quiénes son los receptores? ¿Hacia quiénes tenemos que tener este tipo de actitudes? ¿Mm? El texto o los textos que hemos estado pensando son bastante claros, ¿no? Tenemos que mostrar este bien a todos. Jesús decía,
ama a tu prójimo. Pablo decía, hagan el bien a todos. Así que en cuanto a este requisito o a los receptores de la caridad, todos están incluidos. La bondad de Dios no es selectiva. La bondad de Dios alcanza a todas las personas. De manera que nosotros tenemos que amar, ser buenos, ser generosos con todos. La respuesta a esa pregunta de a quién tenemos que amar o con quién tenemos que ser generosos es, como respondimos recién, es fácil, teológicamente fácil, pero en la práctica es difícil, ¿no? Porque sabemos bien los versículos que dicen que tenemos que amar al prójimo y que tenemos que amar a los enemigos, pero la realidad, la triste realidad de mi vida, es, quizás alguno más atraviesa esa experiencia, que no es fácil amar a los que no nos aman, no es fácil tratar bien a los que no nos tratan bien, y seguramente estamos más cerca de despreciar a los que nos ultrajan y nos persiguen que de orar por ellos, porque el corazón humano funciona de esa manera. Pero el verdadero desafío para nosotros es que podamos ser cada vez más como Jesús, ser cada vez más como nuestro Dios, mostrando su gracia y su misericordia. Esto es un cambio que implica amar como Dios, ¿no? Echando mano a los recursos de la gracia. No funciona con nuestras fuerzas humanas, no funciona con nuestro razonamiento humano, funciona solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo que está en nosotros produzca su fruto. El amor que Dios ha derramado en nuestro corazón empiece a contagiar a las personas que están en nuestro alrededor. Un detallecito, si bien el amor o la bondad y la generosidad que tenemos que tener hacia el prójimo no es selectiva, si no deja fuera a nadie, sí hay versículos que reconocen una prioridad o una importancia que tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Leímos un pasaje en Gálatas que dice que tenemos que hacer bien a todos, ¿no? Hacer bien a todos, pero dice después Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que los creyentes tienen que tener un cuidado especial por su propia familia biológica y también, se entiende en un sentido espiritual, por la iglesia, por los hermanos en la fe, ¿no? Tener un cuidado especial por esas personas. Es un tema delicado porque dice Pablo en otro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que tengamos cuidado por esto, porque a veces preocuparnos por muchas personas o preocuparnos demasiado por otros o estar mirando siempre las necesidades ajenas y mucho más allá, hace que podamos descuidar las cosas que están cerca nuestro, ¿no? Que el celo por la obra del Señor y por servir al Señor no nos haga perder de vista el ministerio más importante que tiene cada creyente, que es su casa, su propia familia. Cuidar de los que tiene bajo su techo. Hay que tener un equilibrio sano, un equilibrio sabio en cuanto a estas cosas. Tenemos que amar como Dios ama, sin selección, sin dejar afuera a nadie y buscando que sea el amor de Dios derramado en nuestro corazón el que nos permita alcanzar esta cuestión. ¿Cuáles son las consecuencias? Tercer punto, ya para terminar. Dice el versículo 16, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Y me quedé pensando un rato en esta frase. ¿Qué quiere decir que Dios se agrada? Dios se complace, ¿no? A Dios le gusta ver cuando nosotros nos conducimos de esta manera. Dios se complace cuando los creyentes experimentamos la vida de Cristo en la práctica. Dios se goza cuando nosotros no vivimos la vida cristiana como una carga de religiosidad. Dios se goza cuando no nos dedicamos a marcar casillas de cosas que había que hacer e hicimos como si estuviéramos de compras en el supermercado. Dios se goza
cuando no competimos entre nosotros por ver quién es más bueno o quién hace más o quién es más piadoso. Dios se goza cuando disfrutamos de la vida abundante que Él preparó para nosotros. Dios se agrada de una fe que refleja su amor incondicional y su generosidad desinteresada hacia los demás. Dios se agrada cuando nosotros andamos como Jesús, cuando seguimos las pisadas de aquel que, como dicen Hechos, anduvo haciendo bienes, ¿no? Jesús, dice la Biblia, anduvo haciendo bienes. Así que el mayor desafío y el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia de ser bueno, ¿no? De mostrar bondad, de preocuparse desinteresadamente por el otro y de ser generosos compartiendo lo que el Señor nos ha dado, es Jesús. Por eso Pablo, cuando escribe Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que no pensó solamente en él, sino que pensó en los demás. Ser un sacerdocio santo, ser sacerdotes espirituales, implica que ofrezcamos a Dios sacrificios por medio de Jesucristo. Sacrificios de alabanza que honren su nombre, sacrificios de caridad, de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente con las cosas que Dios nos ha dado. Y eso lo hacemos para no que las personas se asombran de nuestra bondad, de nuestra generosidad, sino para que el corazón de Dios se alegre. Dios lo que desea, como ya vimos, es un corazón tierno, un corazón recto, un corazón que se duele ante la necesidad. A veces cantamos una canción basada en este pasaje de Filipenses 2 y que nos llama a ser como el Nazareno, ¿no? A vivir por los demás. Y este es sencillamente el desafío de cumplir con este sacrificio espiritual de hacer el bien, ¿no? No hay otra manera de vida verdadera, dice la canción. Vive por los demás. Vivir mirando de qué forma podemos mostrar el amor de Dios, de qué manera podemos alumbrar con la luz de Dios hacia los demás. Porque dice Jesús, de esta manera, no solamente el Señor se va a agradar, sino que vamos a estar glorificando a nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra.